Bueno, jóvenes, entonces en esta primera clase del curso de estadística vamos a abordar algunos aspectos que eh, son aspectos conceptuales que son necesarios para nosotros poder tratar de entender los aspectos que vienen a posterior. En este material ya está montado en el aula de clase y requiere o les muestra a ustedes una serie de conceptos, de definiciones de estadística que nosotros vamos a ir abordando a lo largo del curso. El primer aspecto, y es el párrafo que les muestro acá, es el que se encuentra referido a lo que es la definición de estadística. La estadística siempre es como, ha sido como mal vista desde el punto desde el enfoque en que siempre se confunde la estadística con presentación de cuadros estadísticos. Si bien es cierto que eso es parte de la estadística, eso no es todo lo que se refiere, lo que engloba la disciplina. Porque la estadística tiene que ser vista, y ha sido así concebida, como una ciencia natural, así como es la matemática, como es la ingeniería, como es la medicina. La estadística es una ciencia pura, ¿verdad? Y al ser una ciencia pura, tiene la particularidad de que tiene cabida en cualquier rama del saber. ¿Por qué? Porque en todas las ciencias donde se haga uso de información o datos, implícita o explícitamente se está haciendo uso de la estadística. Desde el proceso que se recoge la información, empiezo a analizarla para presentarla en cuadros estadísticos, se está haciendo uso de la estadística. Incluso la ciencia, la cual eh, eh, son muy conceptuales, por ejemplo, la historia, la filosofía. Sin embargo, a pesar de que son ciencias como muy centradas en las lecturas o en contenido, ellos hacen uso de la información. En consecuencia, la estadística está implícita en cualquier rama del saber, ¿verdad? Entonces, en esto nosotros podemos tratar de definir una especie de concepto o definición de la estadística como tal. El, el, esta cita o esta definición de estadística la estoy tomando del libro del profesor José Manuel Armas, en la cual tiene varias publicaciones y destaco dos de ellas. La primera y va a ser el insumo matriz del contenido de la estadística, se refiere a lo que es la parte de estadística descriptiva. Esto es una publicación que hasta donde yo tenía entendido la está vendiendo la Facultad de Economía, FAS, ¿verdad? Y entonces hace la primera definición o hace la definición de estadística tal cual se la estoy mostrando acá, como un conjunto de conocimientos y métodos que se utilizan en la recolección, organización, presentación y análisis de la información relativa a un fenómeno o hecho determinado. Adicionalmente, le permite al investigador tomar decisiones donde está presente la incertidumbre. Este concepto que está acá de estadística engloba dos aspectos. El primero de ellos es el de la estadística en un proceso de investigación, ¿verdad? Porque forma parte o me dicta las pautas para recolectar, procesar, analizar y presentar información acerca de un fenómeno de interés, ¿verdad? Esa es la primera y es como el 50% de lo que es la estadística. El otro 50% está destinado a dictarme también las pautas en la cual yo puedo tomar la mejor decisión en situaciones donde exista la incertidumbre. Es decir, que cuando yo tengo una situación donde tengo varias soluciones posibles, ¿verdad? La estadística me da los aspectos basados en información, me da los aspectos necesarios para yo tomar la mejor decisión en situaciones donde yo tenga múltiples acciones. ¿Sí? Preguntas, muchachos, que me levantaron la mano por aquí. Ninguno. Ok. Ya una vez que tengamos o tenemos definido el concepto de estadística, yo voy a saltarme un momentico acá, antes de entrar a esta parte que es bastante importante. Voy a saltarme esta parte que es la clasificación de la estadística. Déjame ver si la veo por aquí, que la veo al final.
No, no la presento acá. Bueno, entonces una vez que yo tengo clasificada, o sea, definida la estadística, voy a dar una especie de conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de definir algunos aspectos. Esos conceptos son los que es definición de universo, población, muestra y variable. ¿Sí? Veamos lo siguiente, porque esta parte es se presta a una discusión bastante interesante. El primer concepto es lo que se ha referido a universo, ¿verdad? Conceptualmente, ese concepto dice que es un conjunto finito o infinito de seres vivos o elementos o cosas sobre las cuales se encuentran definidas las características o variables de interés, que son susceptibles de estas características de ser medidas, ¿verdad? El segundo concepto es el referido a la población, colección de todas las posibles mediciones que pueden hacerse de una característica en estudio. Entonces se hace la referencia a que la población se encuentra referida a lo que son datos o números. Una muestra no es más que un subconjunto de la población. En consecuencia, de una población se pueden extraer diferentes muestras. Y la variable es la característica que nosotros vamos a medir, ¿verdad? Y es susceptible de ser medida. Ok, entonces fíjense que con estos conceptos lo que se quiere es tratar de hacer una distinción entre lo que es universo y lo que es población. ¿Sí? Se los quiero resumir en dos aspectos. El universo estadístico siempre se encuentra definido a los sujetos a los cuales se les va a ejecutar alguna medición. Y la población se encuentra referido a todas las posibles mediciones que yo les puedo hacer a esos sujetos. Por eso es que se hace la distinción. Sujeto se encuentra referido a objetos y población se encuentra referido a datos o números. ¿Sí? Antes de entrar en detalle, entonces vamos a hacer una especie de ejercicio que está aquí resuelto incluso. En los siguientes planteamientos determinar la variable, universo, población y una posible muestra, ¿verdad? Entonces el primer planteamiento dice, una empresa X quiere implementar un plan vacacional para los hijos de todos sus empleados. Para ello, quiere determinar el número de hijos que tiene cada uno de sus empleados. Entonces, en este planteamiento, la variable será número de hijos de los empleados, ¿verdad? Es una medición, ¿verdad? El universo son todos los empleados de la empresa, ¿verdad? Les repito, el universo se encuentra referido a los objetos a los cuales yo les voy a hacer la medición. Ahora sí, la población sería el número de hijos de todos los empleados de la empresa, ¿sí? Mediciones, datos o números. Y una muestra posible, el número de hijos adscritos al Departamento de Recursos Humanos. Con respecto a la muestra, las muestras, al ser subconjunto de la población, ¿verdad? Yo puedo extraer diferentes muestras de una misma población. Está en una tarea posterior verificar si esa muestra es representativa de la población, ¿verdad? Si alguien me dice, bueno, una posible muestra puede ser el número de hijos de 2 empleados, eso es una posible muestra, ¿verdad? Que sea representativa o no, eso nos encargaremos más adelante al final del curso de verificar ese tipo de métodos. ¿Estamos claros? Entonces, el universo se encuentra referido a objetos, la población, todas las posibles mediciones que yo le pueda hacer a esos objetos, una muestra es un subconjunto de la población, ¿verdad? Y la variable se encuentra referida a la característica de interés que yo necesite que yo vaya a medir, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. Esto dice que se desea conocer la proporción de hogares del estado Mérida que tienen instalados calentadores de agua, ¿verdad? La variable en este caso sería la proporción de hogares que tienen instalados calentadores de agua. El universo, ¿verdad? En el universo, en este caso, sería el objeto de estudio, serían los hogares del estado Mérida, ¿sí? La población sería la respuesta ante la pregunta de la tenencia o no calentadores de agua en todos los hogares del estado Mérida. Una muestra posible será la respuesta obtenida de tenencia al calentador de agua en los hogares del municipio Libertador.
O sea, si alguien me hubiese dicho, bueno, la respuesta que hubiese tenido yo en 10 hogares del estado de Mérida, también es una posible muestra, ¿verdad? Las muestras no son únicas, al ser su conjunto de la población, esto pueden ser diversas, ¿sí? Aquí hay unas notas que yo les hago con respecto a los conceptos. Entonces dice que en estos planteamientos existen dos preguntas claves que hay que responder. La primera de ellas es qué se desea medir, y en este caso para identificar la variable. Luego, a quién o a qué objeto se le desea tomar la medición para identificar el universo, ¿verdad? Y luego los demás componentes de estos tipos de planteamientos son productos de los dos primeros que están determinados por las primeras preguntas, ¿verdad? Por otro lado, cuando se define una muestra como un subconjunto de la población, existe una cantidad significativa, de posibles muestras de ser extraídas, ¿verdad? Esto es lo que yo le comentaba, que está va a ser tarea posterior, ¿verdad? Definir si esas muestras son significativas o no. Por los momentos nos conformamos con saber que una muestra es un subconjunto de la población. Aquí dentro de este material que yo les tengo montado acá, se presentan unos planteamientos. Eso les queda a ustedes como actividad para resolver, y ustedes me lo pueden consultar en cualquier momento. Preguntas hasta los momentos, jóvenes. Dígame. Profesor, ¿qué horas más o menos son factibles para hacerle preguntas, para no molestarlo mucho en horas que no sean adecuadas? Mire, voy a cerrar la sesión para abrir otra, ¿verdad? Para responder. Nos vemos en el segundo en cuanto corte.